El anhelo del Padre. Este es el mensaje que quiero compartir en esta ocasión. Está en Juan capítulo 3 y capítulo 4. Obviamente no vamos a leer completos estos capítulos, pero sí vamos a considerar todo lo que sucedió alrededor de este episodio. Y vamos a ir al final de Juan capítulo 2. Cuando nosotros vimos que Jesús llega a Jerusalén y limpia el templo, ya en la Pascua, en esa primera Pascua que él estuvo en su ministerio, dice en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. No dice aquí qué señales hacía, pero seguramente que él sanó, hizo milagros, y muchos de los que estaban ahí en Jerusalén que habían llegado a la fiesta los vieron y los recibieron. Aquí Jesús está iniciando su ministerio. Y ahora el capítulo 3 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, aquí vemos lo que Nicodemo piensa. Y él le dice a Jesús, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Nicodemo era uno de los principales líderes. Nicodemo tuvo esa sensibilidad de acercarse a Jesús, pero aquí está iniciando el ministerio de Jesús y él quiere, de alguna manera, Nicodemo quiere conocer lo que Jesús mismo dice acerca de él, ¿verdad? Hasta cierto punto sus anhelos, sus pretensiones. Pero aquí es donde tenemos que ver más allá, porque él le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, creemos que eres un maestro porque estas señales que tú estás haciendo muestran que Dios está contigo. Sin embargo, cuando leemos más adelante en este capítulo, encontramos que para el Padre Jesús es más que un maestro, porque dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí es donde vemos el anhelo del Padre. El anhelo del Padre al enviar a Jesús fue que Jesús diera a conocer el amor de Dios, el amor del Padre, y que lo demostrara al punto tal de entregar su vida, para que ahora sí todo aquel que entienda que esa es la mayor manifestación de amor y la muestra de amor de Dios, ponga su confianza en Jesús y tenga vida eterna. Ahora, más adelante dice, después de esto, o sea, después de que Jesús manifestó señales en Jerusalén y empezó a ser aceptado, fíjense, él empezó a ser aceptado ahí, ¿sí? Pero después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, en la parte sur, aquí en Judea, donde está como capital Jerusalén, Jesús ahora se establece en ese territorio y a la derecha de Jerusalén, en el río Jordán, él empieza a bautizar, ¿sí? Y dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, mientras Jesús está bautizando en la parte sur, aquí en el río Jordán, ahora Juan el Bautista está bautizando hacia el norte, en la zona de Samaria. Y Juan el Bautista ahora va a decir lo que piensa de Jesús. Dice en Juan capítulo 3, versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. A manera de queja, respondió Juan y dijo,
no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que también Juan el Bautista está considerando, y su forma de pensar es que lo que Jesús está haciendo es porque le ha sido dado del cielo. Y este es un momento en el que ambos están predicando y ambos están siendo conocidos, ¿verdad? Pero vamos, y junto con esto vamos a ver lo que el Padre ha hecho. Dice en el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, Juan el Bautista está considerando que Jesús tiene que crecer y también en este capítulo lo menciona, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, pero todavía más allá, que Él es el que va a dar vida eterna. Ahora entramos al capítulo 4, dice, cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, Jesús estaba ya en la zona sur, estaba en Judea, estaba cerca de Jerusalén y en cierta forma era una oportunidad para que él fuera conocido, ¿sí? Sin embargo, cuando Jesús escuchó que la gente empezaba a poner a Jesús, por así decirlo, en competencia con Juan el Bautista, Jesús decidió, y yo creo que fue guiado por el Padre, ¿sí?, regresar hacia el norte, hacia Galilea. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí le era necesario y de hecho pasó aquí a Sicar. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces este lugar era un lugar de historia muy antigua. Precisamente ahí en ese territorio había llegado Abraham y era donde Dios le había dicho, esta tierra te voy a dar. Y después le había hablado a Jacob. Jacob había comprado ahí un terreno y le había dado ese terreno a José porque lo consideraba su principal heredero. Versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, mediodía. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esto impactó a la mujer porque para los judíos la mujer era una cosa y una mujer extranjera, como el caso de la samaritana, los samaritanos eran una mezcla de israelitas con otras naciones que había acontecido unos 700 años antes de Cristo. Entonces eran considerados impuros. Así que solo el hecho de que Jesús le hablara a la samaritana ya fue un impacto para ella, porque decía, ¿cómo tú me hablas? O sea, no puedes tener trato conmigo. Y este es el punto en el que quiero establecer lo que te quiero compartir. El anhelo del Padre es lo que leímos en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque para todo judío los samaritanos eran considerados indignos, impuros, para Jesús no, porque ese es el anhelo del Padre. Jesús estuvo tan dispuesto a hablar con Nicodemo, que era un líder, un conocedor de la palabra, un conocedor de la ley, pero también estuvo de igual manera interesado en hablar con la mujer, aunque Nicodemo sí quería hablar con Jesús, aunque sea de noche, pero la mujer no quería hablar con él. Sin embargo, Jesús estableció esta relación, porque así es el corazón del Padre, así es el anhelo del Padre. Dios quiere establecer relación contigo, Dios quiere hablarte, Dios quiere hacer en nuestras vidas su obra.
Y entonces eso es lo que le dice Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces el anhelo de Dios, el anhelo del Padre, mostrado aquí a través de Jesús, es saciar los corazones. Porque la gran mayoría de los pecados, de las ofensas que cometemos delante de Dios, tienen como origen la sed interior. El ser humano tiene sed de ser amado, tiene sed de ser respetado, tiene sed de ser aceptado, tiene sed de pertenecer. Y muchas de las cosas que empieza a hacer es porque alrededor la gente con la que convive, la gente con la que habla, le expresa que solamente será aceptado si hace cierta cosa, si habla de cierta forma o si actúa de cierta manera. Y esa sed le lleva a pecar, le lleva a alejarse de Dios, le lleva a actuar de cierta forma. Por eso, lo primero que el Señor quiere es darnos una agua, el agua viva, que quita la sed y que se convierta en una fuente dentro de nosotros. Entonces, el Padre ama al Hijo y al mundo y busca saciar la sed que tiene cada corazón, que tiene cada persona. Ese es su anhelo. Después de que Jesús establece esto con la mujer y la mujer le dice, sí, yo quiero esa agua, entonces Jesús le dice, ve por tu marido para que yo te dé esta agua. Y ella dice, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Entonces ella le dice, me parece que eres profeta. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, el asunto aquí es que la mujer, cuando ella muestra cómo está su corazón y se revela que ella había tenido 5 maridos, era porque ella se sentía vacía, era porque ella quería sentir amor, sentir afecto, tener quien la protegiera, tener quien la cuidara. Y el ser humano así se siente. El ser humano, por mucho que aparente estar satisfecho y tener el control y ser fuerte, realmente, realmente el ser humano es frágil. Y realmente el ser humano necesita esta relación con Dios. Así que ella le decía, yo quisiera estar cerca de Dios, yo quisiera poderme acercar a Dios, pero no sé dónde, porque mis padres me dijeron que en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén hay que hacerlo. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, mira, ahora viene el momento donde los que verdaderamente quieran tener comunión con el Padre, los que quieran besar al Padre con amor, lo van a hacer en espíritu y en verdad. Yo voy a hacer posible eso, porque yo voy a dar mi vida y cuando mi cuerpo sea lastimado y sea traspasado, el velo, hay un velo que separa al hombre de Dios. ¿Sí? Ese velo va a ser rasgado. Estaba representado por un velo que estaba en el templo, que impedía el acceso al lugar santísimo. Pero dice la Escritura que cuando Jesús murió, cuando Jesús expiró, entregó su espíritu al Padre, el velo del templo fue rasgado, diciendo Dios, ya no más obstáculos, ahora todo el que crea va a tener acceso directo al Padre. Esto es lo que Jesús hizo.
porque vino a mostrar que el Padre ama al Hijo y ama al mundo. Vino a mostrar que el Padre busca saciar y que el Padre busca adoradores. Este es el anhelo del Padre. Si tú me estás escuchando y tú has estado pasando situaciones que no entiendes y que no sabes cómo resolver, es porque el Padre está buscando saciarte. Pero si ya eres alguien que ha entendido que en Dios está la respuesta, pero ahora no sabes cómo ser saciado, entonces la forma es que tú le adores, que tú le reconozcas, que tú le hables, que tú le digas que le anhelas, que tú le digas que lo amas, que tú le digas que lo necesitas. Ese diálogo, esas expresiones que salen del corazón, esa es adoración. Adoración es rendición, adoración es entrega. Y eso es lo que el Padre está buscando. No está buscando gente religiosa, no está buscando personas que quieran solamente cumplir con una religión, no, está buscando personas que quieran relacionarse con Él. Entonces, cuando Jesús acaba de hablar con la samaritana, dice que vinieron los discípulos que habían ido a comprar comida. Y cuando ellos ven que Jesús está hablando con la samaritana, ellos se maravillan y dicen, ¿cómo es que Jesús se atrevió a hablar con ella y cómo es que logró que ella hablara con él? ¿Y qué le habrá dicho? Porque el semblante de esta mujer ha cambiado y también el del maestro. O sea, no hay duda que lo que el maestro ha hablado con ella ha sido importante. Y entonces llegan y le dicen, maestro, ya venimos con la comida, come algo. Y él dijo, yo ya comí. ¿Cómo que ya comiste? Pensaron, alguien la habrá traído. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es lo que a mí también me satisface. Esto es lo que a mí también me alimenta. Esto es lo que me da fuerzas, dice Jesús, hacer la voluntad del que me envió. Y entonces complementa diciéndoles, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y les dice, ustedes van a ver en este momento lo que es segar, y sobre todo lo que es segar donde no han sembrado. ¿Por qué le dijo esto? Bueno, porque Juan bautizaba cerca de Samaria. Hace unos momentos leímos en Juan 3:23 que Juan bautizaba en Enón, junto a Salim. Y si lo notamos, el lugar donde él bautizaba estaba, por así decirlo, en la frontera de Samaria. Es decir, que mientras Jesús estaba bautizando hacia el sur, en Judea, Juan el Bautista ya estaba predicando y estaba bautizando ahora cerca de Samaria. Y estoy seguro que Juan ya les había hablado a los samaritanos y había sembrado una semilla y había puesto en el corazón de ellos el anhelo de buscar al Mesías. Porque la samaritana le dijo, cuando venga el Mesías, Él nos va a mostrar todas las cosas. ¿Cómo la samaritana decía eso? ¿Cómo lo tenía presente? Porque Juan ya había sembrado. Y entonces la samaritana va y les dice, miren, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he vivido. ¿No será este el Mesías? Ellos van a escucharlo y le piden que se quede con ellos y Jesús se queda 2 días con ellos. Y ahí es donde viene la siembra, porque muchos samaritanos creyeron en él. Y estoy hablando del principio del ministerio de Jesús. Entonces, miren, el Padre ama al Hijo y al mundo, busca saciar, busca adoradores que hagan su voluntad. Ese es el anhelo del Padre, porque como la voluntad del Padre es amar, ¿sí? Entonces los que busquen hacer la voluntad del Padre van a amar, van a ser adoradores, van a ser como Jesús.
¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, pues Jesús se convirtió en la fuente. Jesús nos convierte en adoradores porque Él es el que sacia, Él es la fuente, pero también Él es el que trae la vida eterna. Y solamente cuando alguien acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, puede ser un adorador. No hay otra forma de ser adoradores. Tenemos que ser salvos, tenemos que nacer de nuevo. Y entonces Jesús vino y reveló la voluntad del Padre. Por eso es que aprendemos en esta relación de Jesús con el Padre, porque todo lo que el Padre anhelaba, Jesús lo ponía en práctica y Jesús lo llevaba a la realidad. Ahora bien, así como Jesús ahora es la fuente, nos convierte en adoradores y revela la voluntad del Padre, ahora el Espíritu Santo es el agua viva. Él es el que viene a habitar, el que viene a vivir en los corazones. Es que cuando aceptamos a Jesús, cuando reconocemos que Él es la fuente que nos puede saciar y le pedimos que nos sacie, no es algo más ni alguien más que recibimos, sino es a Dios mismo, el Espíritu Santo, que viene a morar en nuestros corazones para estar ahí habitándonos, para que sea una corriente que diariamente nos sacie. Pero además, el Espíritu Santo es el que guía en la adoración, porque ya somos capacitados por Cristo al nacer de nuevo, somos hijos de Dios, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en la adoración. ¿Por qué? Porque seguimos estando en un mundo que es difícil, que continuamente nos está distrayendo con las problemáticas que hay, con la información que hay, con las situaciones que pasamos. Y a veces nosotros perdemos de vista que Dios está con nosotros porque estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos deprimiéndonos, estamos luchando en nuestro interior. Entonces el Espíritu Santo es el que nos dice, hay que adorar al Padre en este momento, hay que darle gracias. Mira, Él está contigo, Él es el que nos recuerda y nos lleva en esa relación. Y a veces, aún en la debilidad, cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Porque dice que el Padre, que es el que escudriña los corazones, conoce la intención que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros y se da cuenta que el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, el Espíritu Santo pide nuestro corazón. Cuando a veces ya no tenemos palabras y solo gemimos, hay lágrimas o hay una oración fluida, palabras que empiezan a salir de nuestro corazón, de nuestros labios, es porque el Espíritu Santo nos está ayudando en la oración para que podamos hacerlo de acuerdo a la voluntad del Padre y para que los anhelos del Padre se cumplan, porque Él tiene anhelos que cumplir en nuestra vida. Sí, el Espíritu Santo es el agua viva, es el que nos guía en adoración y es el que intercede. Entonces, yo podría decirte que cuando el Espíritu Santo te guíe en adoración, te muestre cómo clamar a Dios, cómo adorarle, cómo agradecerle, a través de lo que tú encuentras en la Escritura, adórale, porque de esa forma tú vas a recibir una semilla. Cuando tú estás en comunión con Él, cuando tú lees cómo Jesús actuó, cómo Jesús se comportó, cómo habló acerca del Padre, y entiendes eso, tú estás recibiendo una semilla. Estás recibiendo en tu entendimiento y en tu corazón algo que Dios quiere hacer. Entonces hay que sembrar esa semilla, ¿sí? Porque si tú siembras esa semilla a través de tus palabras, a través de una acción de amor, de sabiduría, como Jesús lo hizo con la samaritana, Jesús le mostró compasión a ella, Jesús le mostró paciencia, Jesús fue sabio para hablar con ella y así sembró la semilla en ella. Te aseguro que el Espíritu Santo, que es el agua viva, va a traer vida a esa semilla, ¿sí? Y esa semilla va a ser regada. ¿Cómo?
a través de nuestra oración. Cuando tú intercedes según la voluntad del Padre, tú estás regando esa semilla. Es el tiempo que nosotros debemos de unirnos a la obra de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que realmente hace las cosas. Yo te invito a que te des cuenta que el Padre anhela estar contigo, anhela hablarte, anhela llenarte, anhela saciarte, pero también anhela que hagas su voluntad. Esto es, que compartas a otros el amor de Dios, que compartas a otros la voluntad de Dios y que compartas a otros el anhelo del Señor, que es que venga una gran cosecha. Es decir, que más personas de nuestras familias, más personas entre nuestros amigos, crean que Jesús es el Señor y así sean salvos. Que Dios te bendiga y que ponga en tu corazón ese amor, ese deseo de amar a otros y de ser un instrumento en las manos de Dios. Dios te bendiga.